Hola, buenas noches. En esta oportunidad hablaremos sobre uno de los principios y derechos de la función jurisdiccional, los cuales se encuentran en el artículo 139 de la Constitución Política del Perú. Primero vamos a hablar sobre qué es la función jurisdiccional. En este caso, la función jurisdiccional es el poder y o deber del Estado político moderno para dirimir mediante organismos adecuados los conflictos de intereses que se susciten entre particulares, los particulares con el Estado y entre ellos, ¿no? Entre los particulares mismos. Esto se va a dar con la finalidad de proteger el orden jurídico. Dentro de ellos, vamos a ver uno de los principios jurisdiccionales, que va a ser el inciso 5, ya que los principios son 22, pero en esta ocasión solo vamos a ver uno, que en este caso sería el inciso 5, el cual nos indica sobre la motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite con mención expresa de la ley aplicable y de los fundamentos de hecho en que se sustenta. Como primer punto vamos a ver el contenido doctrinario de lo que son la motivación escrita de las resoluciones judiciales. Tenemos que la motivación de una resolución judicial es la fundamentación y exteriorización de la razón del juzgador, en este caso el juez. Exteriorización, ¿por qué? Porque se hace público, se exterioriza no solamente pues es para el juez o para las personas como para el abogado representante de las partes, ¿no? Sino también para las personas que son parte, como en este caso sería el demandante y demandado. Es decir, vamos a continuar, es decir, que esta motivación es la explicación y argumentación de lo que se resuelve, es decir, lo que resuelve el juez. Esto a su vez contribuye a que existe un control adecuado a través de recursos pertinentes. ¿Quiénes serían estos recursos pertinentes? Serían las instancias superiores, ¿no? Porque siempre va a haber un órgano que va a controlar la aplicación de esta norma que se deba hacer, de que cada resolución judicial tenga una debida motivación, o sea, una fundamentación en la que se basa esa resolución. El justiciable tiene derecho a que el juez motive las razones de su decisión y que lo haga de forma coherente e incomprensible. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez tiene que justificar las razones por el cual ha decidido dar o emitir una sentencia, una resolución o un auto, ¿no? Y que estas resoluciones sean coherentes, es decir, que tengan razonabilidad y que sean comprensibles, porque no todas las personas comprendemos algunos términos de derecho, entonces para estas personas que no están familiarizadas tienen que ser comprensibles para su entendimiento. Luego vamos a proceder a hablar sobre la vulneración del principio. Cómo es que se puede transgredir o cómo es que se puede vulnerar, faltar a este principio de lo que es las motivaciones de la resolución, de las cuales vamos a encontrar 6 maneras de cómo se puede vulnerar esta motivación de una resolución judicial. Una de ellas es la falta de motivación interna del razonamiento, la cual se puede dar de dos formas. Una de ellas es que existe invalidez de premisas que establece el juez en su decisión. Es decir, el juez pone varias premisas y una de ellas o todas o varias pueden estar invalidadas. Y la segunda forma de cómo se puede faltar a la motivación interna es cuando existe incoherencia narrativa, que puede ser finalmente poco coherente, ¿no? Cuando el juez va a empezar a explicar o narrar y leer esta resolución de sentencia, puede ser poco coherente e inentendible para las personas que están, para las partes, ¿no? Para los que escuchan, para los que van a entender y son las partes que, bueno, pues están ahí dentro del proceso. La segunda forma de cómo se vulnera el principio de la motivación debida es la deficiencia en la motivación externa. La anterior fue interna, esta es externa, en la cual ocurre cuando las premisas del juez no son controladas
o analizadas respecto de su validez fáctica o jurídica. Es decir, cuando al momento de que el juez va a empezar a hablar, narrar sus premisas, no las analiza y no tienen validez jurídica. Por tanto, habría una deficiencia de motivación externa. La tercera es la motivación insuficiente. Es decir, que no hay un mínimo de motivación exigible, para lo cual atiende a las razones de hecho o de derecho indispensable para asumir la decisión, ¿no? Y que esté debidamente motivada. O sea, para que haya una motivación suficiente, se exige que haya un mínimo de motivación. Entonces, para esto, el juez tiene que motivar, es decir, poner todas las premisas correctas y que deben de estar con sus derechos indispensables, y de esta forma se puede asumir una debida motivación. En cuarto punto vamos a ver lo que es la motivación sustancialmente incongruente. Es decir, que no haya congruencia en la motivación, ¿no? Esto significa que no debe haber desviaciones que supongan modificaciones o alteraciones del debate procesal. O sea, todo debe ser claro, no debe alterarse. O sea, al momento que uno lee las resoluciones de sentencia u otros, no se debe alterar al momento de leerlo. Uno tiene que leer lo que está puesto ahí. No debe desviarse ni debe hacer modificaciones en su momento. En quinto punto están las motivaciones cualificadas, es decir, que estas motivaciones deben de tener indispensablemente una justificación especial para que ellos justifiquen por qué están rechazando el caso o por qué afecta a estos derechos fundamentales, como puede ser la libertad, ¿no? Y en sexto punto vamos a ver lo que es la inexistencia de la motivación, que es cuando no se da razones mínimas que sustenten esta decisión, o cuando simplemente lo hacen por cumplir un cumplimiento formal, ¿no? Que el juez emita porque, bueno, es mi trabajo y lo hago, nada más. Eso es que no haya una motivación, una existencia de motivación. Por último, vamos a hablar sobre la jurisprudencia relevante. En este caso tenemos dos casos. Son dos sentencias del Tribunal Constitucional. Una de ellas es el expediente 4225 del 2005, que fue en Huánuco, emitido el 12 de septiembre del 2006, proceso en el cual se interpuso una demanda de habeas corpus porque se vulneró sus derechos del demandante y la motivación de las resoluciones judiciales por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio calificado, en la cual el Tribunal Constitucional ha declarado infundada esta demanda, indicando en su fundamento 1 que esta resolución ha sido motivada. O sea, el demandante ha demandado de forma incorrecta y el TC le da la contra y le dice que sí ha sido motivado jurídicamente, ya que se expresa en esta resolución los fundamentos de hecho y de derecho, por lo que no se ha vulnerado la debida motivación de esta resolución. Y la segunda sentencia del Tribunal Constitucional fue el expediente 5601 del 2006, que fue en Lima, emitido el 16 de julio del 2007. Proceso en el que se interpuso demanda de amparo contra el Consejo Nacional de Magistratura porque se dejó sin efecto un nombramiento del demandante y la cancelación de su título, aduciendo también que se ha vulnerado su derecho de la motivación de resolución. Por tanto, el Tribunal Constitucional ha infundado también la demanda, aduciendo que la resolución cumple con todos los requisitos y que en este caso tampoco se ha vulnerado la demanda, la motivación de la resolución, ¿no? Por tanto, podemos concluir que las personas contamos con estos derechos de exigir que en todas nuestras resoluciones, sentencias, autos, podemos exigir que tenga una motivación y que sea comprensible para todos nosotros, ya que no todos tenemos el mismo idioma y no tenemos conocimiento de ciertos términos en cuanto al derecho, ¿no? Entonces, todos tenemos que exigir este derecho para que no se vulneren el artículo 139, el inciso 5, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias.